Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos comunicar nuevamente por este medio, conectarnos para escudriñar juntos la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Antes de entrar a nuestro estudio del día de hoy, que es la continuación de lo que hemos estado compartiendo lunes y miércoles de esta semana, voy a pedirle si me puede acompañar a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres siempre bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no solamente eres nuestro Dios, eres nuestro Padre y un Padre maravilloso, Señor, un Padre bueno, un Padre perfecto, que busca lo mejor para cada uno de nosotros y no solo lo busca, sino que lo logra, Señor. Gracias, Padre, porque tus planes para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, llevar nuestra vida como la luz de la aurora y darnos vida abundante, vida plena y vida en victoria, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias por el regalo no solamente de que tú eres nuestro Padre, sino también el regalo del Señor Jesucristo, que entregó su vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y adoptados como hijos tuyos, Señor. Y gracias también por darnos tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para estar con nosotros y ayudarnos en todas nuestras debilidades, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por ello, Padre. Señor, en esta hora venimos también pidiéndote que tu Espíritu Santo, con su unción que rompe todo yugo, destruya toda fortaleza, argumento, pensamiento que sea falso y que todavía esté en nuestras mentes y se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la vida abundante y a la obediencia a tu palabra, Señor. También en esta hora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en ellos y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre, para bendición nuestra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión y como mencionamos, vamos a seguir compartiendo el día de hoy acerca de esa revelación maravillosa de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, que es la revelación de su paternidad. En las noches anteriores, lunes y miércoles, estuvimos compartiendo acerca de una cuestión que nos aparece en la Biblia y que denota que una cosa es tener a Dios como Padre y ser hijos de Dios, y otra cosa es vivir a Dios como nuestro Padre y vivir nosotros como sus hijos. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 3, versículo 4, dice, Dios está diciéndole al pueblo de Israel: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Y en Jeremías 3, 19, 20 dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Qué es lo que sucedió en este caso con el pueblo de Israel? Dios quería ser para ellos Padre, pero ellos no quisieron recibir esa revelación de Él, no quisieron se conformaron con ser pueblo en lugar de subir al siguiente nivel espiritual, que era ser hijos de Dios. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros como creyentes. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 versículo 2 que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Notemos que dice les dio potestad, es decir,
somos adoptados hijos suyos y tenemos el poder, tenemos la autoridad para ser hijos de Él, pero ese poder y esa autoridad lo tenemos que tomar y vivirlo para que verdaderamente podamos disfrutar de lo que es la plenitud de que el Señor sea nuestro Padre y nosotros seamos sus hijos. En la palabra de Dios también vimos en la parábola del hijo pródigo a dos hijos que, si bien eran hijos de un padre, se veían a sí mismos no como hijos, sino como jornaleros. Sin embargo, y así es como muchas veces los creyentes nos podemos ver, no como verdaderos hijos de Dios, sino como jornaleros, como empleados, como siervos. De hecho, un título que muchos buscan el día de hoy dentro del cuerpo de Cristo es el de siervos, cuando ya tenemos un mejor título, que es el título de hijos de Dios, y que el título de hijos de Dios es el que nos abre las puertas, o el ser hijos de Dios es lo que nos abre las puertas de la vida eterna y de la eternidad. No es el que sirvamos al Señor. ¿Por qué? Porque aún los impíos, aún los pecadores, aún el diablo sirven a los propósitos de Dios. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán: fuimos tus siervos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos no estaban concentrados en verdaderamente ser hijos de Dios, sino en ser siervos. Ser siervo no me abre el reino de Dios. Lo que me abre el reino de Dios, la llave que me abre el reino de Dios, es ser hijo. Y esa llave ya fue puesta en nuestras manos por el Señor Jesucristo cuando fuimos salvos. Ahora lo que tenemos que hacer es usar esa llave para vivir en la plenitud de ser hijos de Dios. Y esto es lo que nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice Pablo en esa carta a los Efesios: yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y también he oído de su amor por todos los santos. Es decir, eso era evidencia de que ellos ya eran salvos. Pero oro, dice Pablo, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él como Padre. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a la que les ha llamado, cuáles son la herencia que tienen con todos los santos y cuál es la supereminente grandeza del poder para con nosotros. Está hablando de la esperanza de la vida eterna, está hablando está hablando de la esperanza de la eternidad, de la herencia de la vida eterna y del poder del Espíritu Santo en nosotros para que vivamos la vida eterna y para que podamos entrar, cuando sea su momento, en la eternidad. Vida eterna y eternidad son dos cosas diferentes. La eternidad es el lugar donde vamos a vivir la vida eterna, pero la vida eterna es la vida que le corresponde a todos los creyentes desde el momento en el cual hemos sido salvos. O sea, si usted y yo ya somos salvos, usted y yo ya tenemos vida eterna, ya podemos vivir esa vida eterna, pero el vivir esa vida eterna va a depender muchísimo de que verdaderamente usted y yo vivamos como hijos de Dios y que verdaderamente consideremos a nuestro Padre como nuestro Padre y lo vivamos como nuestro Padre. Solo para darle un ejemplo, hay mucha gente que cree en el Señor Jesucristo, pero el hecho de creer en el Señor Jesucristo no los hace obedientes. Pero la palabra de Dios nos dice, y la obediencia es la que trae a nuestras vidas todas las bendiciones del Señor, como dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Y entonces la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16 nos dice que como hijos obedientes seamos santos de la misma forma que nuestro Padre es santo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza. Entonces una cosa es conocer a Dios
y otra cosa es conocer al Padre. Conocer a Dios nos puede llevar a una fe mental, a una obediencia mental, pero el conocer al Padre nos va a llevar a una obediencia vivencial, a vivir de una manera permanentemente obediente al Padre, y no solo ello, sino teniendo vida eterna, vida plena, vida abundante, vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso la revelación del Padre es necesaria, que cada uno de nosotros la tengamos, y está a nuestro alcance. Lo único, no hay que pagar un precio para ella, pero hay que anhelarla, hay que desearla y hay que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice para tener esa revelación, lo que la palabra de Dios nos indica para tener esa revelación, porque la palabra dice en Mateo capítulo 11 versículo 27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien es el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo los quiere revelar. Es decir, la paternidad de Dios no es un conocimiento mental, es un conocimiento revelacional, es una forma, algo que se vive en el corazón y que es revelado por Jesús. ¿Cómo alcanzar esa revelación? Se lo voy a decir muy rápidamente, aunque lo vamos a desarrollar más adelante. Alcanzar esa revelación requiere, en primer lugar, que nosotros busquemos en la palabra de Dios y hagamos de la palabra de Dios nuestra meditación de día y de noche. ¿Por qué? Porque la palabra es la que da testimonio del Padre. Dice en Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Y conocemos al Padre a través de la palabra, pero también lo conocemos a través del ejemplo del Señor Jesucristo, de la intimidad y de la comunión con el Espíritu Santo. Pero antes de desarrollar ese punto, ayer estuvimos viendo en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, muchos de los regalos que implican la herencia del Padre para nosotros como sus hijos. Y no es una herencia que vamos a recibir más adelante, es una herencia que ya recibimos, porque esa herencia era el testamento de Jesús a nuestras vidas, es el nuevo pacto que Jesús firmó y pagó con su vida y con su sangre. Por lo tanto, usted y yo ya somos herederos de ese pacto, y es el pacto de la paternidad de Dios para con nosotros, el pacto de la gracia. Entonces en Efesios vimos, y en Efesios hay algo importante en este pasaje de Efesios 1, del 3 al 14, que nos habla de la abundancia de las riquezas de su gracia como herencia para nosotros. El día de ayer vimos algunas de las cosas que son nuestra herencia, y hoy vamos a ver algunas otras más. En Efesios 1, 3, 14 vimos que fuimos escogidos, fuimos predestinados, y vamos a hacerlo santos y sin mancha delante de Él, que vamos a ser sus hijos, que somos sus hijos por adopción, que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que somos aceptados en Él, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que aparte de ello fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de que usted y yo vamos a vivir la eternidad con el Padre. Hoy vamos a hablar de 3 pasajes, si nos da tiempo, que nos hablan de las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros sus hijos, que son nuestra herencia, que si bien son pasajes del Antiguo Testamento, cuando nosotros los vemos desde la perspectiva de que Dios es Dios, los vemos de una manera, pero cuando los vemos desde la perspectiva de que Dios es nuestro Padre, esa herencia, esos beneficios, esos regalos de la abundancia de su gracia cobran una nueva dimensión en nuestro corazón y en nuestra forma de vivir. El primer pasaje que quiero compartir con ustedes es el pasaje del Salmo 91. El Salmo 91 dice, y es un salmo muy conocido porque incluso muchos lo tienen abierto en sus casas como una
una especie de talismán protector, pero el Salmo 91 no sirve para eso. El Salmo 91 es para que lo interioricemos, para que lo vivamos, para que cumplamos las condicionantes que nos dan, para que nos enseñe el mismo Salmo para ser beneficiarios de todos esos regalos de la gracia de Dios. Y miremos lo que dice la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para comenzar, esta es una condición: habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Y esto tiene que ver con lo que Jesús nos enseña en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, que nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, y que separados de Él nada podemos hacer. Que permanezcamos en Él, y permanecer en Él es aferrarnos y permanecer en su palabra, aferrarnos a su palabra, permanecer en su palabra, y eso implica el conocimiento de su palabra y no solo de sus promesas, porque mucha gente conoce sus promesas, pero y ciertas promesas que son convenientes, porque hay otras promesas en la palabra de Dios que no nos pueden gustar. Por un lado. Por el otro lado, no hacen caso de los mandamientos, pero el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, en primer lugar, es una persona que permanece en toda la palabra de Dios, es decir, en sus mandamientos, principios, en sus leyes, en sus preceptos, además de en sus promesas. Esa es una condicionante. Ahora, que es la misma condicionante de ser hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios vamos a ser obedientes. ¿Por qué? Porque vamos a ser conscientes de que tenemos su naturaleza, que somos como Él, y entonces vamos a vivir, vamos a ir cambiando nuestra manera de vivir para vivir como Él vive. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser un hijo de Dios? Dice la palabra: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Otra vez lo mismo, ¿no?, que nos dice al principio. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia, te libraré y te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Esto es una herencia para los hijos de Dios. ¿Y qué implica esa herencia? Implica esperanza, protección, confianza, cuidado, sanidad, seguridad, fe, amor, victoria, autoridad y poder sobre los demonios, liberación, respuestas, transformación, plenitud de vida, eternidad. Todas esas cosas son regalos del Padre para cada uno de nosotros, para sus hijos, para que las vivamos en plenitud. El pueblo de Israel, para vivir esto, necesitaba ser obediente a la palabra de Dios, porque si no, no venían esas bendiciones sobre ellos. Para nosotros los hijos de Dios, estas bendiciones van a venir sobre nosotros, y como consecuencia de ello vamos a crecer por agradecimiento y por amor, vamos a crecer en la obediencia al Señor, porque como hijos obedientes vamos a ser santos como Él es santo. Entonces hay una diferencia. Estas promesas para el pueblo de Israel eran alcanzables relativamente. Sin embargo, para usted y para mí, como hijos de Dios, son promesas
que son alcanzables total y completamente si verdaderamente nosotros vivimos como hijos de Dios y vemos a Dios como nuestro Padre. Otro pasaje que nos habla de la herencia que tenemos en el Señor, que es tiene las mismas condiciones que el Salmo 91, es el Salmo 103. Y en el Salmo 103 la palabra de Dios dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Un beneficio entonces, perdón. El que sana todas tus dolencias, sanidad. El que rescata del hoyo tu vida, restauración. El que te corona de favores y misericordias, prosperidad, bendición. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es fortaleza, rejuvenecimiento, es el hombre interior se va fortaleciendo, aunque el hombre exterior se vaya gastando. Luego dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces el Señor nos va a hacer justicia a cada uno de nosotros. Dice luego: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Otro beneficio entonces es que tendremos misericordia, clemencia, disciplina formativa y abundancia de gracia sobre nuestras vidas. Y recordemos algo acá: todo esto es por amor, y el Padre nos ama porque somos sus hijos. No es lo mismo amar a un empleado que amar a un hijo. No es lo mismo amar a los padres, amar a la pareja, que amar a los hijos. El amor a los hijos es un amor muy especial. Y el amor a los hijos implica el dar todos estos beneficios por amor. Y ese amor tiene 4 características por lo menos. El amor del Padre tiene 4 características para nosotros como hijos. La primera característica es misericordia. Y misericordia significa que el Señor no nos da el fruto de nuestras malas obras. El Señor tiene misericordia, nos perdona y limita las consecuencias de nuestros pecados. En segundo lugar, además, esa misericordia implica que por nuestros pecados nosotros merecíamos el infierno. Sin embargo, el Señor por su misericordia pagó por nosotros nuestros pecados en Cristo Jesús y nos libró del infierno. Luego, la gracia significa darnos lo que no merecemos, y eso es todas sus bendiciones que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Es su gracia. Ojo con esto. No es la fe, no es la oración, no es el ayuno lo que produce las bendiciones de Dios para con nosotros. Es su gracia y se manifiestan en nosotros por su poder. La fe, el ayuno, la oración son vehículos que el Señor usa para traer las bendiciones, pero las bendiciones no tienen su origen en ellos, tienen su origen en el amor del Padre a cada uno de nosotros, que se manifiesta en su gracia y que por su poder vienen a nuestras vidas por alguno de los vehículos, medios o canales que el Señor quiera usar. Pero la verdadera razón de sus bendiciones para con nosotros es su amor como hijos de Él. Entonces sigamos en lo que dice el Salmo 103. Dice en el versículo 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Esto es lo de la misericordia que hablábamos. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y los que le temen son los que le aman. Y los que le aman son sus hijos, son los que guardan sus mandamientos. Dice también: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, Él nos conoce. Mire, Él no está esperando que usted y yo seamos perfectos, Él nos va a perfeccionar, pero Él nos ama a pesar de nuestras imperfecciones, limitaciones, deficiencias, malas decisiones, fracasos, errores, pecados, etc. Él nos ama hoy a plenitud. Él no nos va a dejar igual, eso es cierto, porque una de las funciones de un buen padre es formar a sus hijos para que sean las mejores personas que puedan ser. Y el Padre nos está formando a nosotros para que seamos las mejores personas que podamos ser. Personas que tengan el carácter de Cristo en ellos, la imagen de Cristo en ellos. Entonces, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, pero eso no impide que Él nos ame con amor pleno. Él no impide que eso no impide que Él nos ame con amor eterno y con amor infinito. Luego dice el Salmo 103, versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aquí hablamos, esto tiene que ver con lo que hablamos el día de ayer, de predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Él. Pero implica un beneficio adicional, y es el beneficio de que Dios va a bendecir a nuestros hijos. Nos va a bendecir a nosotros como hijos, pero va a bendecir también a nuestros hijos. Esto es lo que dice que su justicia también será sobre los hijos de los hijos. Luego, y esto se entiende también sobre nuestros nietos. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 59, versículo 21, dice que este es el pacto que el Señor hará con nosotros. La palabra que está en nosotros y la unción que está sobre nosotros estará sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Es decir, ellos serán bendecidos con todas las bendiciones que nosotros hemos tenido, y además de ello, ellos partirán en su vida aquí en la tierra desde el punto donde nosotros los dejemos. Es decir, nosotros vamos a ser sus formadores, sus ayudadores, sus guiadores, para que ellos no tengan que pasar por todo lo que nosotros pasamos, y ellos puedan comenzar su vida en esta tierra en un nivel mucho más alto, y obviamente alcanzar un mayor nivel en el espíritu del que alcanzamos cada uno de nosotros. Luego dice la palabra, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquí está nuevamente la condicionante de la obediencia. Y los hijos de Dios somos obedientes. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Miren, en el Antiguo Testamento, los judíos tenían que cumplir los mandamientos de Dios por sus propias fuerzas. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, que a usted y a mí el Señor nos dará su Espíritu Santo para que obedezcamos sus mandamientos. Entonces, el tener al Espíritu Santo en nosotros y que el Espíritu Santo esté obrando esa transformación nos lleva a ser obedientes, y por ser obedientes nos lleva también a todas las bendiciones de la palabra de Dios para los hijos de Dios. O sea, notemos el proceso. El Señor nos adopta como sus hijos. Para que seamos bendecidos como sus hijos necesitamos la obediencia. El Señor nos da su Espíritu Santo para transformarnos para la obediencia. Por lo tanto, como somos obedientes, podemos vivir vidas plenas, vidas abundantes y vidas en victoria en Él. Y todo es porque somos hijos de Dios. Pero tenemos que aprovechar
ese privilegio, ese regalo de su gracia y no desperdiciarlo o no menospreciarlo como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía a Jehová por Dios, pero no lo quiso tener por Padre, no lo vivió por Padre. Igual nos puede pasar a usted y a mí. Nosotros necesitamos no solo tener a Dios como nuestro Padre, sino vivirlo como nuestro Padre para obtener todos estos beneficios que la palabra de Dios nos habla para los hijos obedientes. En el Salmo 103 encontramos beneficios de ser hijos de Dios como el perdón, la sanidad, la restauración, el favor, la misericordia, el bien, la renovación, la justicia, la compasión y la justicia para nuestras generaciones. Y por supuesto no podemos dejar de lado el Salmo 23, que es también un salmo de los beneficios, de la plenitud de los beneficios del Padre para con nosotros, sus hijos. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué nos está diciendo el Salmo 23? Nos está diciendo que los regalos del Padre para nosotros sus hijos son provisión, descanso, reposo, confort, dirección, protección, aliento, victoria, gozo, unción, bien, misericordia, eternidad. Si nos damos cuenta, tenemos una cantidad increíble de beneficios de ser hijos de Dios, las riquezas de la abundancia de su gracia. Pero ojo acá, porque puede surgir una cuestión aquí, y es de que alguien puede decir: sí, pero también el Salmo 103, el Salmo 91, el Salmo 23, todo el mundo lo repite y todo el mundo pide esos beneficios. Una cosa es pedir los beneficios y otra cosa es tener los beneficios. Y la cuestión de tener los beneficios requiere, en los tres pasajes, si los leemos detenidamente, requiere la obediencia. Pero la obediencia es un regalo de Dios para sus hijos por el Espíritu Santo. Y la obediencia sumado a la misericordia y la gracia. Ojo, en el Antiguo Testamento, para recibir las bendiciones de Dios, tenían que ser plenamente obedientes a la ley. Dice: si cumples todos mis mandamientos y todos mis preceptos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que todas estas vendrán sobre nosotros porque somos sus hijos de Dios y tendremos el regalo de su gracia, de primero que nada de ser adoptados sus hijos. Segundo, de recibir el Espíritu Santo para la obediencia. Y 3, de la obediencia. Y 4, de la misericordia del Señor para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y mantenernos en el camino de la gracia y en el camino de la obediencia. O sea, en realidad todo lo que la palabra de Dios promete desde Génesis hasta Apocalipsis se concreta, se materializa en los hijos de Dios. No solamente en ser un creyente, sino en ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios que vive como la palabra de Dios nos enseña. Ahora, todo esto de lo que hemos estado hablando y todo este entendimiento de Dios como nuestro Padre requiere una revelación, requiere que sea revelado en nuestro corazón, no solo conocido en nuestra mente, porque podemos vivir algo de ello, pero que hasta que no sea una revelación en nosotros, hasta que no sea plenamente vida en nosotros, no vamos a vivir esa plenitud como nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19, que lo quiero leer
y compartir con ustedes para que podamos entender la cuestión. Dice de por qué necesitamos ir más allá de solamente ser creyentes en el Señor y buscar creer en Dios como nuestro Padre y vernos realmente a nosotros como sus hijos. En Efesios 1:15 dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto nos habla, estos dos versículos nos habla de que aquellos a los cuales iba dirigida la carta, que eran los de Éfeso, los efesios, ellos ya eran creyentes. ¿Por qué? Porque Pablo había oído de su fe en el Señor y de su amor para con todos los santos. O sea, ya eran salvos. Sin embargo, Pablo ora lo siguiente. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Notemos entonces, ellos ya, los de Éfeso, ya eran salvos, pero a ellos les faltaba la revelación y la sabiduría en el conocimiento del Padre para que pudieran conocer la esperanza a la que Él los había llamado, es decir, la eternidad, más la herencia que tienen con todos los santos, que es la abundancia de las riquezas de su gloria, más el poder del Espíritu Santo para guiarlos en la obediencia, para alcanzar esa herencia. Sin esa revelación no iban a tener vidas plenas. Por eso Pablo ora de esa manera para que ellos reciban esa revelación de la paternidad de Dios para poder vivir vidas plenas. Porque dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya tenían la revelación de Dios, pero les faltaba la revelación de la paternidad de Dios. Por eso Pablo ora de esa manera. Ya todos nosotros tenemos fe en el Señor y tenemos también amor, porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, y ese amor nos lleva a de alguna manera amar al Padre, amar al prójimo y amar a los hermanos. Pero necesitamos que el Padre nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos tener vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria. No solamente la esperanza de una promesa que tal vez se cumpla, sino la seguridad y la certeza de que esa promesa que Dios nos ha hecho se va a cumplir en nuestras vidas, y por lo tanto la actitud de uno no es la misma cuando yo tengo la esperanza de que Dios cumpla una promesa para mi vida. No es la misma actitud de que cuando estoy plenamente seguro y tengo la certeza de que el Señor va a traer ese cumplimiento a mi vida con toda seguridad, porque soy su hijo. Es una cuestión de calidad de vida. En una es sí, tal vez no, pero la otra es estoy seguro que así va a ser. Y si no es de esa manera, el Señor lo va a hacer, mi Padre, de una mejor manera, porque Él es perfecto, Él es bueno, Él tiene cuidado de mí, Él tiene planes de bien para mí, Él no va a fallar, va a cumplir su propósito en mí. Ahora, ¿cómo obtener esa revelación? No se trata de nada que usted y yo tengamos que ser súper, hiper, mega místicos o súper, hiper, mega espirituales.
la palabra de Dios nos guía cómo hacerlo. En Juan, primero ya vimos Juan 17:3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y conocer al Padre y conocer a Jesucristo es conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque Juan 5:39 dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas está la vida eterna, y la vida eterna es conocer al Padre. Por lo tanto, en la palabra está el conocimiento del Padre. Hay una base, la palabra nos da una base para conocer al Padre. Luego de ello, dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, que ya lo había mencionado también, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se los quiera revelar. Es decir, la revelación viene por Jesús, pero Jesús en dos dimensiones o en dos formas. Primero que nada, recordemos que Jesús es el Verbo encarnado, es la palabra de Dios encarnada, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 4. Entonces, lo primero que necesitamos para verdaderamente conocer al Padre es conocer la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios, cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, cuando verdaderamente comenzamos a entender que Dios es nuestro Padre, entonces vamos a ver los 66 libros de la Biblia como las cartas de amor del Padre para nosotros, sus hijos. En primer lugar, para que sepamos cuál es el camino que Él tiene para nosotros. En segundo lugar, para que las cosas que ahí están escritas sean ejemplo para nosotros, para que no caigamos en desobediencia. Y número 3, para que sepamos todas las promesas que Él nos ha concedido para que lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. Entonces, ahí tenemos un primer vehículo para recibir esa revelación del Padre, que es la palabra de Dios. Pero hay otra dimensión también en Jesús que necesitamos darnos cuenta para tener esa revelación del Padre. Generalmente, usted y yo, cuando comenzamos nuestro caminar en el Señor, y durante algún tiempo, podemos tener la idea, en primer lugar, de que Dios se quedó en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es algo completamente nuevo. Para muchas gentes es como que hubieran dos dioses, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Sin embargo, la palabra de Dios dice: Jehová nuestro Dios uno es, y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Él no cambia. Esa es la primera cosa que debemos entender. El Nuevo Testamento nos trae la máxima revelación de Dios. Dios se revela, Dios se revela en su palabra de una manera gradual, y la palabra va de Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, la revelación plena de Dios está en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, concluyendo con el Apocalipsis. Pero para entender la revelación de Dios en el Nuevo Testamento necesito conocer el Antiguo, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, y el Nuevo Testamento nos da el entendimiento del Antiguo. Por lo tanto, necesitamos toda la palabra, número 1. Número 2, cuando Jesús viene a la tierra, Él no viene a revelarse a sí mismo. Él claramente dice que Él vino a revelar al Padre. Él no vino a revelarse a sí mismo, Él vino a revelar todo lo que es el Padre. En Juan capítulo 14, versículos del 6 al 9, Jesús dice algo muy interesante a sus discípulos. Les dice, comienza diciéndoles: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué está diciéndoles aquí? Primero les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy el reflejo del Padre. Yo estoy revelando al Padre. Lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo. Lo que yo hablo es lo que he oído hablar al Padre. Y lo que yo hago es lo que he visto hacer al Padre. En Juan capítulo 5, versículo 19, la palabra dice que Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Juan, capítulo 5, versículo 30, ahí un poquito más abajo, la palabra de Dios también nos dice, permítame, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá en cuanto a Jesús? Lo que nos está diciendo es que Jesús, la palabra, no solo nos habla y nos revela al Padre toda la palabra, sino que la vida de Jesús, de la cual nos cuenta también la palabra, lo que está haciendo es manifestarnos quién verdaderamente es el Padre. Jesús vino a manifestar al Padre, vino a enseñarles al pueblo quién era el Padre, cómo era el Padre, cómo actuaba el Padre, cuáles eran los pensamientos y las ideas y las obras del Padre. Usted y yo, si no, muy probablemente, esto le pasa a muchos, y a mí me pasaba al principio, para mí Jesús era buena onda. Jesús era un amigo, Jesús era wow, lo máximo. Sin embargo, con Dios yo tenía mis recelos, yo lo veía de lejitos, porque a mí me habían enseñado un poco de que el Padre era como un viejito barbudo que estaba sentado en un trono en el cielo con un garrote en la mano, solo esperando a ver cuándo me equivocaba para meterme el garrotazo. Entonces yo veía que el Dios del Antiguo Testamento y Jesús eran totalmente diferentes, por un lado. Por el otro lado, veía que el Padre era una cosa, pero Jesús era buena onda. Sin embargo, cuando el Señor me reveló esto de la paternidad de Dios y comencé a ver que realmente Jesús era como es el Padre, había venido a manifestar al Padre, o sea, Él vino a ser como es el Padre, entonces mi perspectiva cambió totalmente. Ya no solo Jesús es el buena onda, el Padre es buena onda. Y realmente pareciera un poco herético decir esto, pero realmente el Padre es lo máximo. El Padre es bueno, santo, justo, perfecto, sabio, quiere lo mejor para mí y no solo lo quiere, Él va a lograrlo, Él va a hacerlo porque es todopoderoso. Además, Él es total y completamente omnisciente, sabe qué es lo que verdaderamente me conviene y qué no, y lo que Él va a hacer es lo conveniente para mí en todos los tiempos, en todas las circunstancias, aparte de que me ama con amor eterno. Y esto es importante. Le voy a contar algo, una experiencia que tuve con el Señor. He tenido muchísimas experiencias con Él como Padre, pero un día yo le pregunté al Padre, le dije, mira, tú decís que de tal manera nos amaste que diste a Jesús para que Él diera su vida por mí. ¿Cómo es eso? Si tú realmente me amabas y nos amabas, ¿por qué no diste tú tu vida en lugar de la vida de Jesús? Y el Padre me contestó con una pregunta. Me dijo, tú tienes hijas, ¿no? Sí, le dije. Ok.
¿qué vida es más valiosa para ti? ¿La vida tuya o la vida de tus hijos? Yo dije, la vida de mis hijos. Que yo di lo más valioso por ti. Y eso me cambió totalmente mi perspectiva. Además, cuando el padre, y también me dijo algo más, me dijo, ¿qué pasaría si tu hija se muere? ¿Y qué pasaría si tú te mueres? Si tú te mueres, tú tranquilo. Pero si se muere una de tus hijas, vas a sufrir. Si se muere una de ellas, vas a llorarla, vas a sufrirla, vas a estar mal por mucho tiempo. Y eso me pasó a mí, cuando yo di a Cristo por ti. Y eso te demuestra lo valioso que tú eres para mí. Y eso también me cambió el panorama. Ya antes el Señor me había dado una lección al respecto. Iba yo en el carro, un día en la carretera, y amanecí pensando en un pasaje que yo no entendía. Y era el pasaje de: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre dará buenas dádivas a los que se lo pidan. Y yo le iba preguntando al Señor por ello. Y entonces yo le decía: Señor, ¿cómo es que tú me amas a mí? ¿Cómo es tu amor por mí? Yo quiero saber un poco más de ese amor tuyo por mí. Y entonces el Señor me dijo: estaciona tu carro en la carretera. Y estacioné mi carro. Y me dijo: saca tu billetera. Saqué mi billetera. Abríla y la abrí. Y cuando la abrí, lo primero que me aparecía eran las fotos de mis hijas. Y entonces el Señor me dijo: decime qué sentís tú por tus hijas. Y entonces le comencé a decir qué sentía por ellas, cuánto las amaba, qué significaban para mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor me dijo: si tú siendo malo sientes eso por tus hijas, cuánto más yo por ti, que soy bueno y que soy perfecto. Y la verdad es que eso me conmovió tremendamente. Eso tocó mi corazón de una manera impresionante. Yo pienso que eso me transformó mi vida. Ese momento transformó mi vida de una manera impresionante. Pero no se quedó ahí. Después me dice el Señor: guarda tu billetera. Bueno, y guardé mi billetera. Y me dijo: hay una diferencia entre tú y yo. Además me dijo: la diferencia es que tú guardas la billetera y dejas de pensar en tus hijas. Pero yo te tengo esculpido en la palma de mis manos. Y eso es lo que dice un pasaje del libro de Isaías, que él tiene a Jerusalén esculpida en la palma de su mano, y Jerusalén es el lugar de su habitación. Pero en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Jerusalén somos nosotros, porque somos el lugar de la habitación de él. Y entonces me dijo: eso significa que yo te tengo esculpido en la palma de mi mano, y todo el tiempo te estoy viendo. No pierdo detalle de tu vida. Yo sé todos los detalles de tu vida y estoy trabajando en los detalles de tu vida para llevar tu vida como la luz de la aurora en aumento, al cumplimiento de mis planes de bien para darte un futuro y una esperanza. Wow, eso para mí fue impresionante también. Me dio no solo la certeza del amor del Padre hacia mí, sino me dio la certeza del control de su vida, de mi vida en sus manos, y que mi vida está bien en sus manos, está en las mejores manos. Esas son algunas de las experiencias en cuanto a la paternidad de Dios, pero quiero decirle que no son únicamente para mí. Estas revelaciones son para todos nosotros. El Señor nos quiere revelar, se nos quiere revelar como Padre a cada uno de nosotros, y aún la revelación como Padre es una revelación gradual. Él quiere, pero nosotros necesitamos dar el paso. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, primero vamos a ver Primera de Corintios 2, versículo del 8 al 12, dice la palabra: la sabiduría de este siglo, está hablando acerca, voy a leer desde el 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, ojo con esto, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, cosas que nosotros ni nos imaginamos. Y dice además, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y no solo lo que Dios nos ha concedido, sino quién es Dios para nosotros como Padre, el corazón de Él para nosotros como Padre. Tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo, pero necesitamos tener comunión con Él y necesitamos también manifestarle nuestra necesidad, nuestro deseo de que esa revelación venga a nuestros corazones. Recordemos lo que dice Jeremías 33:3. También dice la palabra, ¿qué cosas clama a mí y yo te responderé y te cosas grandes y ocultas que tú no conoces? O sea, clamemos por esa revelación del Señor y el Señor nos va a revelar cosas grandes y ocultas que no conocemos de su corazón. Mire, usted y yo nunca vamos a terminar de conocer al Padre. Siempre va a haber algo más. ¿Por qué? Porque el Padre es eterno. Pero eso no quiere decir que no podamos ir conociendo cada día más y más de Él. Y eso va a traer bendición y transformación a nuestras vidas de una manera espectacular. Por el otro lado también, y con esto voy a finalizar, Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados acerca de mí. Y eso implica acerca de mí como Padre. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese pasaje. Así que, mis amados hermanos, la invitación es a que verdaderamente busquemos y anhelemos la revelación de Él como Padre. No nos quedemos solamente en el enunciado teórico de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, sino que vayamos más adelante anhelando toda la revelación de Él como Padre a nosotros y lo que implica que nosotros seamos sus hijos y todo lo que todo lo que Él anhela de nosotros y todo lo que Él quiere darnos a nosotros. Así que, mis amados, con esto terminamos este tema. El próximo lunes a las 8 de la noche iniciaremos otro tema. Recordemos que acabamos de cambiar los horarios de las enseñanzas por este medio. Ahora serán lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Así que les esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche, por un lado. Por el otro lado, les recuerdo que no solo tenemos este medio para edificar nuestra fe, sino que tenemos un par de recursos más que Dios nos ha permitido. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube, que son donde usted va a encontrar cualquier cantidad de recursos para edificar su fe, entre ellos conocer cada día más de la paternidad de Dios y que son de acceso sin costo para todo el cuerpo de Cristo. Así que vamos a terminar esta transmisión orando y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este regalo maravilloso de la revelación tuya como Padre, Señor. Señor, pon hambre y sed en cada uno de nosotros para que cada día, Señor, anhelemos conocerte más como ese Padre bueno, hermoso, perfecto, maravilloso, lleno de gracia, de misericordia, de amor, de verdad, de benignidad, de favor, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, que verdaderamente haya en cada uno de nosotros hambre y sed de conocerte a ti como nuestro Padre y de vivir
cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Padre, también en esta hora venimos delante de ti pidiéndote por Guatemala y por todos los países en donde hayan habido o estén habiendo desastres naturales, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú tengas misericordia de esos países y de Guatemala específicamente, Señor, que voltees tus ojos de misericordia a Guatemala y, Señor, que cesen las lluvias, las inundaciones, las tormentas, los deslaves, los hundimientos y todas las cosas que han estado sucediendo en nuestro país, Padre. Señor, venimos delante de ti como hijos tuyos al trono de tu gracia para pedirte misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solo para nosotros, Señor, sino para nuestra nación, Padre. Señor, también en esta hora venimos poniendo delante de ti a cada uno de nuestra familia, Señor, y pidiéndote que juntamente con nosotros los atraigas cada día más, Señor, con lazos de amor hacia ti, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, sanando, restaurando, liberando, protegiendo, guardando, afirmando, estableciendo, Señor, y también revelándote a cada uno de nosotros, revelándonos, Señor, a cada uno de nosotros más de ti, más de tu propósito para nuestras vidas, para que podamos vivir, Señor, vidas abundantes, vidas plenas y vidas en victoria en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de esta transmisión. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes en otra enseñanza más. Y mientras tanto les envío un abrazo. Bendiciones para todos.